Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Hola, buenas tardes, sí. Hola, buenas tardes. A ver, déjenme Hola, checar. Liz, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. A ver, denme un segundito, espérenme tantito. No les aperturé el espacio del asunto de los porquis porque estaba platicando con su coordinadora acerca de sus fechas de examen, porque bueno, comparación del primer parcial, como que no hubo tanto problema, pero ahorita sí nos mandaron como tal el calendario de exámenes. No sé si ya tengan ustedes a la mano su calendario de exámenes. Creo que el calendario no. No, ok, perfecto, para que ahorita lo compartamos y lo chequemos, pero de una vez lo checamos, porque precisamente ya por eso dije, no, mejor nos esperamos para que estemos todos de acuerdo y no haya ningún problema. A ver, ahorita lo aperturo y de una vez les comparto. Yo no creo que ya no, que tarden mucho en comunicárselos en este caso a sus jefes de grupo, pero por lo menos para función de la materia ahorita lo checamos. Ok, nuestro examen quedaría en día 27. A ver, ahorita les digo, 27, Creo 20. que es miércoles. A ver, ahorita lo checamos. Estoy aperturando, acá lo tengo a la mano, pero tengo que ir viendo. Ajá, pues técnicamente lo tengo en 27, no sé por qué. Y así nos lo mandaron, ahorita vemos. Ajá, me parece en miércoles. Bueno, nosotros no tenemos clase el día 27, me imagino que sería el día 28. Ahorita yo hago la corrección porque así me lo mandaron en este caso con su coordinadora. Mm, Lick, dígame. este, yo quiero avisar de una vez que aquí en Poza Rica está lloviendo y muy probable que se me vaya la luz, por si acaso. Ah, Como estoy en el perfecto. límite, Sí, no te preocupes, Roberto. Ya sí, nada más ahorita lo ponemos o lo tenemos presente para el pase de lista. gracias. Sí, no te preocupes. Bueno, entonces nosotros nos quedaríamos con examen, en este caso, me imagino yo el día jueves, los días jueves tenemos, porque hasta tengo la hora, me lo pusieron de 8 a 9 de la mañana. Entonces, en este caso, ¿cómo quedaríamos nosotros? Nosotros quedaríamos, en este caso, el examen el día jueves, que sería 28 de 8 a 9. Ya de 9 a 10 ya nosotros nos conectamos de manera regular, salvo cualquier otra cosa que yo ya les avisaría, nos conectaríamos ya como tal el día jueves en la segunda hora. Ya en la segunda hora ya empezamos a contabilizar todo, ya para el último que sería nuestro tercer parcial. ¿Eso qué quiere decir? Que hasta el día de hoy nosotros hacemos el corte de todo, tanto de actividades como en la parte de nuestras participaciones y todo hacemos el corte el día de hoy para que ya yo pueda empezar a hacer mi cierre y ya no tengamos ningún problema. En este caso, entonces, ¿cómo quedaríamos nosotros? En este caso, nosotros, yo les incluyo la parte de la tarea de los porquis verdaderamente en la semana esta, que es la semana número 7.
se les aperturo el espacio ahí y en la semana número 8 ya quedaría nuestra parte del examen. ¿Sí? Y ya cualquier trabajo que dejemos la siguiente semana, tanto en jueves como en viernes, ya lo estaríamos trabajando en la semana número 9, ¿sí? Entonces así quedaría básicamente nuestro trabajo para que no tengamos ningún problema. Ahora, en la cuestión de nuestro contenido de examen, nuestro examen va a tener la misma mecánica, la mecánica que hemos venido nosotros trabajando, que obviamente son de 10 a 12 preguntas, no más. Su examen aproximadamente sería de 40 minutos, ya ustedes toman los otros 15 o 20 minutos para, para ustedes y ya nosotros nos conectamos en la segunda hora. El contenido temático, ahorita les comento, el contenido temático vendría a partir de la clasificación, ¿sí? De la clasificación de derecho penal. En este caso sería el derecho penal sustantivo y el derecho penal adjetivo. Ya de ahí vimos las áreas relacionadas con el derecho penal, vimos las escuelas del derecho penal, a comparación del examen pasado, este está más pesado. Vimos la evolución del derecho penal en sus etapas, nuestras fuentes, nuestros ámbitos de aplicación y en la cuestión del delito. ¿Sí? Ven que vimos definiciones del delito y demás perspectivas y la clasificación, que había tipos de delitos, ¿sí? Ahora, si ustedes están de acuerdo, ya nada más vendría hasta la parte de conducta, ¿sí? Ya lo demás ya no. Conducta solamente vamos a abordar la parte de qué es un acto, ¿no? En este caso, vimos también la parte de la omisión, de los delitos de comisión por omisión, ¿no? Para que veamos los dos, los sujetos del delito y nosotros cerraríamos hasta la parte de objeto, hasta ahí. Hasta objeto material y objeto jurídico. Ya lo que vimos la clase del día de ayer, que fue parte de la cuestión de concurso, que concurso real, material, y ya lo que vamos a ver que es las fases del delito, eso ya no va a venir en su examen, eso ya lo empezaríamos a contar para el tercer parcial, ¿sí? Para que estemos todos como que en la misma sintonía. Bueno, ahora, ya nosotros empezábamos, bueno, estábamos hablando un poquito acerca del objeto jurídico y decíamos que el objeto jurídico pues era este interés que estaba tutelado por la legislación. Vimos varios ejemplos, vimos un poquito acerca del código y precisamente a raíz de eso, para que lo viéramos de manera práctica, les solicité que investigaran un poquito a lo que pudieran acerca de este caso suscitado precisamente en su entidad hace algunos años, que fue precisamente o se le conoció coloquialmente como el caso de los porquis. ¿Sí? Entonces, el que vamos a platicar para cerrar propiamente lo que es nuestro objeto jurídico y ya posteriormente ya nos pasamos a nuestra parte de seguir con el camino del crimen o con el iter criminis. ¿Sí? Bueno, ¿hasta que tienen alguna duda en cuanto a la fecha o algunas cuestiones así? No, ninguna lic. ¿No? Perfecto. Bueno, ahora yo les pregunto así de manera voluntaria, ¿qué información encontraron o qué me pueden comentar ustedes acerca del asunto de los porquis? Adelante, Dana, por favor. Bueno, yo leí un poco sobre el caso. Esos son 4 sujetos, el cual abusaron de una menor de edad. Este, y me parece que la última notificación, creo que uno sí salió libre bajo fianza. Me parece que, no me acuerdo del nombre, pero sí era referente a que había salido libre y que las personas no estaban de acuerdo sobre esto. Perfecto, muy bien. O sea, ahí empezaba como la primera suscitación de controversia, ¿no? Que ahorita vamos a platicar del por qué. Valeria, por favor, y luego Roberto. Sí, una de las cosas que me llamó la atención del caso es que solamente les dieron de condena 5 años y hasta hace el 2019 la cantidad de años estimada era de 15 hasta 40 años, a pesar de que pues violaron a una menor, ¿no? Fueron pederastas. Perfecto, ok, claro, la penalidad fue de lo que dio mucho de qué hablar.
Adelante, Roberto, por favor. Sí, lo mismo que Dana. Yo vi que, pues, uno de los porquis, pues, como así se les dice, quedó libre del cargo de pederasta. Así Ok. que, pues bueno, simplemente no le van a presentar los cargos por eso. Es el único que se libró de eso. Ujú. Y, y pues eso, o sea, más que España se lo iba a llevar, pero México no lo permitió y lo dejó aquí. Le cancelaron los cargos por pederasta y libre. Claro, perfecto. Ok. Van a poder poner mucho cuidado. Al final de nuestra unidad, si se dan cuenta, no hemos estado como que, ay, la presentación, la exposición y demás, ¿no? Al finalizar del módulo o al finalizar propiamente de su cuatrimestre en sí de la materia, van a realizar un trabajo en el cual ustedes van a investigar un asunto y van a hacer un análisis de casos, analizando paso por paso cada uno de los elementos del delito, o apenas vamos el primero. Ya obviamente a finalizar de cuatrimestre, pues ya van a tener el conjunto de todos para que vayan pensando más o menos qué asunto les gustaría abordar. En este caso vamos por partes, vamos como con una cuestión metodológica y cronológica, que para eso nos sirven nuestras materias de metodología de la investigación. Efectivamente, el asunto fue en el 2015, ¿no? O sea, para empezar. Posteriormente sabemos que el lugar de hechos fue precisamente la entidad de Veracruz. Como ya lo comentaron sus compañeros, fueron 4 sujetos que habían sido acusados principal o al principio de una violación a una menor de edad. La cronología de los eventos o la cronología del asunto propiamente así, digamos que paso por paso, la realidad es que para empezar, la afectada o la agraviada, en este caso la presunta víctima, no denunció al momento. Sí, ahí tenemos un primer punto. La denuncia se gestionó 4 meses después. En ese inter de los 4 meses, en este caso la víctima, el primer contacto que tiene lo tiene con su hermana y lo tiene con una maestra. ¿Sí? Obviamente, pues al pasar estas situaciones le hace el comentario a su hermana de todo lo que había pasado aquella vez o aquella noche y le comenta que 4 sujetos, 4 personas, hasta ese momento no se sabía la identidad, la habían subido a la fuerza a un coche, ¿no? Y la habían trasladado a una zona, ya después se supo que era una zona costosa, de ahí ya el poder adquisitivo de en este caso de los imputados o de los probables responsables, que se denominaba Costa de Oro, ¿sí? Bueno, ustedes mejor que yo han de saber más o menos cómo está el asunto. Y obviamente que ahí la abusaron sexualmente, claramente, pues sin un consentimiento de esta persona, ¿no? De esta mujer. Propiamente con esta situación, pues la hermana acude, en este caso, al padre, y el padre lo que hace es tener un acercamiento con uno de los padres de los victimarios, ¿sí? O de los presuntos, porque hasta ese momento pues no se sabía y le solicita que gestionen una disculpa pública. De hecho, la disculpa anduvo circulando por YouTube. Desconozco si todavía siga, yo le estoy hablando de hace 5 años, más, casi 6. Y en este caso, ellos gestionan la disculpa, pero el problema viene cuando ellos dicen que comienzan a acosarla, amenazarla, amedrentarla, vaya, por distintos medios de comunicación. O sea, como que la disculpa no les hizo como mucha mella, ¿no? La disculpa a la cual la habían obligado y demás. Pero dicen que el papá de esta niña, de esta señorita, también no es como de tan bajos recursos, ¿no? Entonces, que gestionan, dicen en una de esos testimonios, porque sí fueron testimonios rendidos, que amedrenta al padre de uno de estos chicos con un arma de fuego, ¿no? Y lo amenaza por lo que había pasado. En este caso, ¿qué es lo que pasó? En este caso, bueno, empiezan a hacer la serie, porque al ya volver a ser acosada o al empezar a ser molestada, pues ya se deciden tomar las vías legales, que punto número 1, eso se tuvo que haber hecho desde meses antes y obviamente bajo las circunstancias legales correspondientes que no se hicieron hasta 4 meses después. Ahí empiezan a rendir declaraciones no solamente la víctima, los familiares, ni mucho menos. Empiezan a rendir también declaraciones, en este caso, o testimonios, los amigos de la víctima.
Porque resulta que la víctima no iba sola. La víctima iba con un grupo de amigos, pues a divertirse a altas horas de la noche siendo menor de edad, que desde ahí ya tenemos un punto de exposición y que fue parte que alegó la defensa. Bueno, en este caso se dice que cuando empiezan a hacer porque obviamente se dieron peritajes y demás, la chica dentro del relato que da es que cuando salen, ella se sube de manera voluntaria al vehículo. ¿Sí? Donde iban dos sujetos adelante y dos sujetos atrás con ella. Uno empieza a toquetearla y es ahí donde en uno de los inters, uno de los que de hecho fue el copiloto, se baja para cambiarla de lugar. Entonces, en ese momento que se baja, pues digo, si alguien va siendo acosado, pues lo más regular que sería, pues yo creo que irse, ¿no? Sería como la parte normal. La chica accede a pasarse al asiento de adelante, para empezar. Y cuando se hace la visión de cámaras y se empieza a hacer los peritajes de tránsito terrestre con las huellas de arrastre del vehículo, efectivamente, verdaderamente el vehículo sí tuvo un frenado en esa calle, en ese tiempo y en ese momento, ¿sí? Lo cual pues dio precisamente esta oportunidad para que la víctima se sustrajera. Y empieza a haber una serie de contradicciones entre los amigos, porque hasta los propios amigos comentan que obviamente, ¿no? Pues la chica sí se fue con sujetos desconocidos, porque obviamente, pues digo, creo que cualquiera de nosotros lo haríamos, no sé, les pregunto en este caso a los varones, a las niñas, si van con una amiga que se va a ir con 4 sujetos que no tienen ni idea qué son, pues qué es lo que pasa. ¿Se deja ir o sea, se dejaría? Pues claro que no, porque en ese momento se hubiera denunciado en automático por cualquiera de los amigos. Esto sucede o esto hace pensar que la víctima efectivamente se fue de manera voluntaria, ¿sí? Obvio que acá no se justifica ni mucho menos, ¿no? Sin en cambio, pues ya esto va pasando y de hecho uno de los sujetos hasta se pone a llorar porque pues sí empieza a pedir disculpas, pero pues dicen que los papás de estos sujetos, por lo menos 2, tenían muy buena relación con el gobernador de Veracruz, ¿sí? Con Duarte. Y en ese momento, pues de hecho empiezan a hacer como una campaña de desprestigio, generando la parte de la no impunidad a lo que ellos llamaron la juniorscracia, ¿sí? O sea, hijos de papás económicamente con poder adquisitivo para que no pudieran hacer lo que fuese, ¿no? En este caso, ¿qué fue lo que empezó a pasar? Los 4 elementos o los 4 sujetos, Jorge, Enrique, ay, no recuerdo cómo se llama, Diego y Gerardo, pues obviamente cada uno empieza a hacer su distinta situación para poder burlar la situación de la justicia. Obviamente lo primero pues fue la respuesta pública, sin en cambio pues empiezan a pasar varias cosas. Esto fue a principios de año. Ya casi a finales, como por septiembre, ya se gira la orden de presentación de los 4, ¿sí? Porque se les acusa como responsables de violación. Ese era el primer tipo penal hablando de la parte de la conducta, ¿sí? Y obviamente ahí esta denuncia, más bien o esta orden, se emite otros 4 meses después de que la persona había denunciado. Ya en este caso, pues ahí de momento dijeron, a ver, ¿cómo es posible que una orden de detención o una orden de presentación se emitiera hasta 4 meses después de que se interpuso? O sea, ¿qué carambas hicieron durante esos 4 meses? Desde ahí se empieza a argumentar, pues que había cierto favoritismo o que había cierta cuestión de complicidad para proteger a estos sujetos que habían atentado en contra de esta señorita, ¿no? Entonces, en ese momento, pues ya la única, curiosamente de esas órdenes de aprehensión, la única que se emite, o sea, no salen las 4, la única que salen es en contra del último sujeto, que era creo que Gerardo. Ya en ese momento ya pasamos hasta el siguiente año, eso fue en septiembre, imagínense. Ya de ahí pasan meses, pasó como medio año más. Y de ahí se dan cuenta que precisamente los otros 3 sujetos se habían fugado, ¿sí? Ya se habían ido para otros lugares. Entonces, ante la presión pública y obviamente la presión de la familia, pues se hace ya una emisión de una ficha roja por parte de la Interpol, en donde se gira la orden a diferentes países, no sé si creo que fueron 150 países, para que colaboraran por si en alguno de ellos se encontraba cualquiera de estos 3 sujetos. Ya sale como un boletín de aprehensión.
Un mes después, ya uno de los sujetos que fue capitán, ay, ¿cómo se llama? Enrique, él cabe mencionar que su papá fue exalcalde de Veracruz y a él lo detienen aquí en México, pero lo detienen en otra entidad federativa, creo que fue por el norte. Y en ese momento a él sí lo trasladan a Veracruz por obvias razones y ahí empieza a generar su proceso. De hecho, a él sí le dan prisión preventiva, porque obviamente es violación o por eso iba. Ya eso pasa en mayo, posteriormente siguen pasando los meses y en noviembre precisamente el papá de la persona, el papá de esta chica, Daphne, se supone que denuncia y que dice, a ver, ¿de qué me sirve que esté este sujeto si técnicamente este sujeto sí contribuyó, pero directamente no abusó de ella? ¿Sí? Y el que sí lo hizo, pues curiosamente es al que no encuentran por ningún lugar. ¿Sí? Que era Jorge. Entonces, en este caso, ¿qué es lo? Empiezan a ejercer más presión y más presión. Y resulta que este joven se encontraba en la Unión Europea, se encontraba en España, creo, sí fue en España. Y ahí precisamente, ¿qué es lo que se empieza? Pues se inicia un proceso de extradición para que regresaran a este chico. Así nos da hasta el 2017 y precisamente otorgan la extradición de esta persona, ¿sí? Y bueno, pues ya lo regresa. Y en este caso empieza el problema judicial, porque hay uno de los jueces, bueno, el juez que había intervenido, lo sancionan porque él había negado que se liberara a Enrique, ¿sí? Entonces lo sancionan porque no lo liberaste si no había los elementos suficientes para comprobar su participación. Y uno de ellos, que es Diego solicita el amparo. Y ahí empezamos con la problemática que comentaban sus compañeros hace un momento en cuanto a la inconformidad. En ese caso, el juez, recordemos que ya cuando se habla de amparos ya los atienden las instancias forzosamente federales, ¿sí? Y ahí ya resulta que el tipo penal ya no era violación, como bien lo comentaron, ya era pederastia, ¿sí? Y en el caso de la pederastia, cuando lo acusan de pederastia, se configura, el Ministerio Público solicita pederastia, llega el amparo y el amparo, el juez del amparo dice, no, o sea, yo voy a conceder el amparo, ¿por qué? Porque resulta que no hay elementos necesarios o suficientes para comprobar que Diego participó o generó la conducta precisamente de pederastia, ¿sí? Y bueno, ahí se generó un gran problema porque el objeto material no se encontraba, bueno, más bien el objeto jurídico. Y decimos, ¿cómo no estaba el objeto jurídico? Pues claro que no. Empezaron a inconformarse no solamente las personas de, vaya, la sociedad, ¿no? La sociedad dijo, ay, maldito juez, este es un corrupto, de seguro, ¿no? Ya saben. El problema de esto es que no solamente lo gestionaron estas personas que no tienen el conocimiento del derecho, lo empezaron a generar estos comentarios estudiantes de derecho, maestros, abogados, sin saber y sin tomar la delicadeza de leer el amparo. Yo tuve bueno, más bien la resolutiva de amparo, y verdaderamente el juez comienza a desmembrar la parte del tipo penal de pederastia. Empieza a generar propiamente el objeto jurídico, que es lo que estamos viendo nosotros, de decir, a ver, ¿qué es lo que incluye la pederastia? O sea, ¿qué es lo que se hace en la pederastia? ¿Qué hace que deslindemos a esta persona de este tipo penal? ¿Sí? En el caso decían que la pederastia, pues bueno, de manera general, pues era una práctica sexual con niños, ¿sí? O sea, que tenía que ver como con esta situación, ¿no? Con esta definición del mismo tipo penal. Se supone que ¿por qué no encuadrarlo de esta manera? Porque la pederastia tiene una cuestión de aprovechándose de una confianza, aprovechándose de una subordinación, aprovechándose de una superioridad. En este caso empieza a decir el juez, a ver, pues perdón, ¿cuál confianza o qué confianza yo le podía tener a cuatro extraños? ¿Qué subordinación? O sea, ¿qué relación de supra-subordinación? Perdón, no había tampoco, ¿sí? Entonces empiezan a generar, obviamente, la cuestión de que no se reunían los elementos penales y muy claramente no se reúnen por una simple y sencilla razón, porque en este caso el Ministerio Público no hizo su trabajo.
porque los testigos había muchas contradicciones, ¿sí? Porque todos los elementos que se tenían que reunir como objeto jurídico no se encontraban. ¿Qué quiere decir? Que si el Ministerio Público hubiera encuadrado bien la conducta en un tipo penal adecuado, por supuesto que hubiera procedido y por supuesto que le hubiera negado el amparo al 100%. Sin embargo, al encuadrar mal la conducta, pues ¿qué pasó? Recordemos que los jueces no investigan, y mucho menos un juez de amparo. El juez resuelve en base a toda la documentación que le llega, que es documentación armada ¿por quién? Por los ministerios públicos y por la defensa. Y si ellos no reúnen estas características que requiere el tipo penal, en automático el juzgador no puede hacer nada. Y eso generó precisamente un problema. ¿Por qué? Porque precisamente hasta la familia, porque de hecho hubo personas que amenazaron a la hija de este funcionario. Y le dijeron, no, pues es que si tú, o sea, hubiera sido tu hija, ¿no? Y en este caso, ojalá y le hagan lo mismo y demás. Y el pobre juzgador decía, bueno, ¿y yo qué culpa? O sea, yo solamente resuelvo con lo que hay y resuelvo completamente apegado a qué? Pues obviamente apegado a la norma como tal. Si no tenía los elementos suficientes, pues cabe mencionar que no iba a poder hacer nada. Y este es uno de los problemas, digo, ese porque salió a la vista, porque fue famoso, por lo que ustedes quieran. Pero esto pasa del diario, precisamente porque como autoridades o porque como abogados no sabemos estructurar y no sabemos hacer bien nuestro trabajo, ¿sí? Bueno, entonces en este caso se dieron muchas cosas. De hecho, él agregó, y ahí fue donde todo el mundo, eso sí estuvo mal, porque él agregó partes de que no se confirmaba o no se podía visualizar algo así como el elemento lascivo, ¿no? Entonces él agarró y dijo, no, pues es que el elemento lascivo no está. Y todos, ¿cómo? No es posible que si la manosearon y demás, ¿cómo es posible que precisamente no se pueda acreditar que hubo elemento lascivo? Bueno, digo, esto tiene sus dualidades, ¿sí? Y esto fue una de las cuestiones que pasó. Efectivamente, por supuesto que no quedó ahí, porque no quedó solamente en esta comparativa. Claramente después se tuvieron que generar otras órdenes de aprehensión. ¿Por qué? Pues porque obviamente los demás también habían contribuido como partícipes, sí, pero no como autores, porque realmente hubo dos que no tenían mucho que ver. De hecho, todavía se argumentó que sí la toquetearon dentro del vehículo y que fue cuando se fueron a este fraccionamiento o esta situación residencial muy famosa ahí en Veracruz y que se supone que ahí fue donde la violentaron sexualmente. El pequeño y gran problema es que cómo se puede acreditar si esas pruebas con el paso del tiempo, ¿qué es lo que les pasa? Pues obviamente se borran, no existen. Entonces no podían tener los elementos para acreditar ni una violación, pero cabe mencionar que tampoco tenían los elementos propiamente para poder gestionar propiamente tampoco un delito de pederastia. Si hubieran generado algún tipo de abuso sexual, algún tipo de daño de la integridad sexual, hubiera procedido, tengan por seguro que sí. Pero desgraciadamente, la realidad es que no iba a funcionar bajo ese encuadramiento que habían realizado. Y por eso, desgraciadamente, pues, ¿qué fue lo que pasó? Pues en automático la persona pues queda eximida, en ese caso quedó eximido. En el caso de los otros sujetos, porque como comentaba, como que uno fue el más librado de todos, el otro salió al tiempo, el otro logró su amparo y el último al final de cuentas, que era el técnicamente más responsable, se le dieron precisamente esta penalidad de 5 años, que por supuesto que no los va a compurgar, yo creo que va a buscar algún beneficio preliberacional en un tiempo, ¿no? Y esto pues no quiere decir ni que la víctima, o sea, como una víctima culpable, ¿no? No, por supuesto que nadie tiene por qué violentar ni hacer nada en contra de la voluntad, por supuesto.
pero un asunto no denunciado a tiempo, un asunto que no se lleva con la diligencia adecuada, un asunto con contradicciones, tengan forzosamente por seguro que iba a terminar mal, ¿sí? Y esto es una de las cuestiones. De hecho, si tienen la situación de poder visualizar, no sé si todavía sigue, anteriormente sí estaba, yo por desgracia la perdí porque no sé dónde quedó, pero la propia sentencia fue la 159/2017 y ahí pueden encontrar la sentencia que dictó precisamente el juez de distrito, que fue el que resolvió el amparo. El amparo iba específicamente contra el auto de formal prisión. Y él agregó, porque pues les decía, este amparo lo tramitó Diego contra el delito de pederastia. Y precisamente él decía dentro de que pues estos tocamientos no tenían un efecto lascivo, ¿no? O sea, y ahí fue donde todo el mundo también se vino encima. La resolución, probablemente el argumento estuvo mal, porque obviamente sí no fue como de un tacto que debió de haber tomado un juez, pero la resolución sí iba a estar tal cual. O sea, la resolución no lo iba a inculpar. ¿Existió probablemente el abuso? Claro. ¿Existieron los tocamientos? Muy seguramente sí. En el caso del acto sexual posterior, pues eso no lo sabemos, ¿verdad? Solamente lo sabe la víctima, porque al final ya no hay otra manera en la cual nosotros podamos, tener esta realidad material. ¿Por qué? Porque no hay pruebas, ¿no? En este caso, el código como tal, y ustedes no me van a dejar mentir, en el caso del código de Veracruz, nos habla que este acto tenía que ver con que sin intención de llegar a la cópula o algún tipo de introducción, se pudiera abusar sexualmente de una menor, agraviando su integridad, ya sea de carácter físico, moral, en cualquier tipo de acto, aprovechándose, ahí les va, de la ignorancia, la indefensión, la extrema necesidad económica, alimentaria o que haya un estatus de autoridad. Ese era lo que agregaba el tipo penal. Si ustedes lo visualizan de una manera concreta y fría, dicen, pues, ¿cuál ignorancia había? ¿Había ignorancia en la víctima? Pues no. Al momento de que la defensa corroboró y dijo, a ver, ignorante no era. Indefensión, ¿cuál indefensión? Si ella se fue por su voluntad y tuvo, es más, hasta tuvo la oportunidad de abandonar el vehículo cuando el vehículo paró y se cambió de lugar. Entonces, ¿qué pasó? ¿Había necesidad económica? ¿Había algún estatus de autoridad? Por supuesto que no. En automático se fueron descalificando todos y cada uno de los elementos que tenía. Como ya no había pruebas físicas, pues ¿qué es lo que se quedó? Pues obviamente lo que se trató de darle un gran peso fue al peritaje psicológico. Y sí, pues el peritaje psicológico dijo que la persona pues sí tenía una alteración de carácter emocional, pero vaya, pues como que coincidía, ¿no? O sea, como que pues era normal por el propio suceso. Sí, pero de eso a que se pudiera acreditar una pederastia, pues la realidad es que no había los elementos tal cual. Y recuerden que ante dudas razonables se tiene que absolver. O sea, no hay manera de, bueno, medio sí le creo o medio sí lo puede haber hecho. No, no, o no es, ¿sí? En el caso del abuso sexual, en el caso del tipo penal de pederastia, elige y se exige la parte del abuso sexual. Y es algo que tampoco quedó tan completo, porque en el abuso sexual, como tal, se dice que se tiene que probar el acto libidinoso, ¿sí? Y que aparte esta conducta debe de tener una intención lasciva, ¿sí? Del sujeto activo contra el sujeto pasivo, ¿sí? El abuso sexual básicamente es eso. Ahí también es medio tonto, porque se supone que ahí lo que alega el juez es que dice, es que yo en esta parte de abuso sexual tampoco lo puedo comprobar porque yo no sé si este tocamiento, si este frotamiento, si este roce de los presuntos a la víctima fue con un elemento lascivo. O sea, yo no sé si realmente lo hizo con intención sexual. Digo, bueno, y también, qué absurdo, ¿no? Porque creo que está como muy sobreentendido. Pero sin en cambio, digo, el argumento no tuvo esas fortalezas, pero la resolución sí. Y prueba de eso es que ya no trascendió, porque si hubiera trascendido,
hubieran destituido al juez de distrito o en su defecto lo hubieran mandado a otra instancia, por ejemplo, ante la Suprema Corte. ¿Por qué no llegó ahí? Porque claramente se dieron cuenta que el argumento, gustara o no gustara, ¿no? Al final de cuentas era apegado propiamente a la norma. Y les repito, ustedes gustan buscarla, hay ya muchos análisis, muchos estudios, pero lo ideal es que se lea textualmente la sentencia y se puedan ver los elementos que obviamente que argumentó el juez, el del elemento lascivo, en la parte de que no había estado de indefensión, que hubo muchas contradicciones con los sujetos porque se valoraron muchísimos testimonios de muchísimas personas y la realidad es que los testimonios de esta persona es más, hasta se contradecía, o sea, había testigos que decían, no, es que el abuso ni siquiera, o sea, decían que se daba directamente en la casa y no en el coche, o sea, ya se hablaba de dos conductas completamente distintas, que obviamente pues no estaban configuradas, y ninguno de ellos pudo señalar a Diego Cruz como el responsable. Es más, ni la víctima pudo señalarlo desde el principio como el principal responsable. O sea, solamente lo señaló a los 4 y dijo, es que los 4 me hicieron y demás, uno de ellos pero ¿quién? ¿No? O sea, no hubo un señalamiento propiamente directo. Algunos relatos dicen que tampoco se puede comprobar que esta confusión se debió a la ingesta de alcohol por parte de ella. Entonces, que no había como esta claridad. Tampoco iba a poder ser comprobable de cierta manera al 100% a través de un peritaje científico, pues porque una prueba de alcoholemia después de, o alcoholuria, perdón, o alcoholemia no se iba a poder comprobar después de 4 meses, ¿están de acuerdo conmigo? Entonces tampoco había como esta sobreexistencia de poder presumir que algo había propiamente dentro de esta parte, ¿no? Entonces ahí tenemos como varias cosas de la importancia de la acreditación de la conducta. Yo por eso les decía, la conducta es uno de los elementos más importantes que hay acerca de los elementos del delito, ¿sí? Y este asunto nos ayuda mucho a poderlo de alguna manera visualizar de una manera más cercana, ¿sí? Bueno. Ahora, vamos con, todavía seguimos con nuestra, a ver, déjenme les proyecto de una vez para que podamos estar todos en la misma presentación. Espérenme tantito. Bueno, pues ya con eso nosotros acreditamos nuestra parte o cerramos nuestra parte del objeto jurídico, de que por ello es importante ver qué bienes jurídicos se tutelan, porque si no vemos qué bienes jurídicos se tutelan, pues cómo voy a saber cuando se violentan a qué tipo de conducta me refiero. En este caso ya nosotros habíamos pasado a nuestra parte del desarrollo del delito. Habíamos platicado un poquito acerca del iter criminis. El iter criminis como tal decíamos que es este caminito que lleva a cabo precisamente el delincuente cuando genera o cuando realiza propiamente la parte de la conducta. Decimos que este iter criminis o este camino del criminal nos ayudan más otras áreas que el propio derecho a poderlo comprender. Dentro de estas áreas podría ser la criminología o podría ser la victimología, son como quienes más se encargan de este estudio como tal. En este caso es importante porque de ahí nos puede funcionar para poder buscar alguna excluyente, para poder buscar algún agravante, ¿por qué no? O alguna cuestión que ayude o perjudique a nuestro imputado. En este caso, en las fases decimos que tenemos 2 fases, una fase interna y tenemos una fase externa. La fase interna decimos que solamente tiene que ver con la parte de este proceso que se da dentro del sujeto y que tiene que ver con ciertas etapas, porque la fase interna no solamente consiste en pensar la conducta, consiste en idearla, deliberarla y resolverla. En la ideación, pues es esta parte de idea criminal, o sea, cuando de alguna manera se empieza a gestionar en el intelecto del sujeto que quiere cometer el delito. En el caso de la segunda etapa o fase o subfase más bien de la fase interna, es la deliberación. En el caso de la deliberación, aquí es donde ya el sujeto toma una decisión, o sea, ya como que debate estas partes para ver si rechaza o en su defecto acepta la idea, porque una cosa es que yo diga, quiero robar una tienda y otra cosa es que yo digo, a ver, lo acepto o lo rechazo. Bueno.
Entonces, en este caso ya empieza el sujeto también de manera interna a visualizar, a ver qué cuestiones buenas o qué cuestiones ventajosas puedo yo tener o qué desventajas se me pueden presentar. Y en el interior del sujeto empiezan esta parte de los valores de contrapeso, ¿no? Como que empieza a poner una balanza, ¿no? Pero si me detienen, pero si me lesionan, pero si no puedo hacerlo, pero si empieza a contemplar todas las ideas posibles. Y en el caso de la resolución, aquí el sujeto sí va a decidirse ya a cometer el delito. Acá dice, sí voy a cometerlo, sí tengo el propósito de cometer la conducta delictiva. O sea, ya resuelve en positivo. La fase interna como tal tiene gran parte de importancia para la cuestión criminología, o por lo menos los criminólogos lo abordan un poquito más, porque tiene que ver con el sentir y con el pensar del sujeto activo. En el caso del derecho no tanto, porque el derecho lo ve desde una forma más cuadrada. A mí no me interesa el por qué lo hizo o el qué pensó o su objetivo. A mí me vale. O sea, yo nada más digo, ¿lo hizo o no lo hizo? Robó, robó con la pena, ¿no? O sea, como que somos un poquito más cuadrados en esta parte. Porque, bueno, pues nuestra área nos determina pues a pegarnos exclusivamente a la parte de la legislación. Ahora, vamos con la parte de lo más importante, que ya es la fase externa, porque ahí sí ya viene la hora de los hechos. En el caso de la fase externa, esa ya se da cuando acabamos con la subfase de la resolución, o sea, cuando ya pensamos en delinquir en positivo. Y esta fase externa también tiene tres etapas o tres subfases distintas: la manifestación, la preparación y la ejecución. En el caso de la manifestación, es una idea que como tal nos va a aparecer en el exterior, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la idea criminal ya se ve, en este caso, exteriorizada. Acá como tal no hay trascendencia jurídica, porque acá solamente tenemos el elemento volitivo, pero todavía no cometemos el ilícito. Por tal parte, pues no puedo castigar propiamente al sujeto, solamente lo manifiesto, es más, lo puedo exteriorizar en este caso con ustedes, ¿no? Que les diga, ¿qué creen? Fíjense que lo he estado pensando y estoy pensando en que sí, la realidad es que yo sí quiero robar una tienda departamental. Ahí se los manifiesto, sí, pero todavía no he hecho nada, como por qué me van a castigar. Bueno, en la cuestión de la preparación es una de las etapas más importantes de la conducta criminal, porque precisamente ahí es donde se van realizando los actos que con el propio propósito de cometer la conducta. Son como actos preparatorios que como tal, por separado o solitos, no representan algo en contra de la ley, ¿no? Y por tanto, pues no, es más, no me pueden dar la intención delictuosa. ¿Por qué? Porque por sí solos no constituyen nada. Les pongo un ejemplo. Suponiendo que yo quiero secuestrar, un ejemplo, ¿no? Dirían, ¿por qué se los pongo así? Porque si nosotros no comenzamos, sobre todo los que nos dedicamos a esta rama, no pensamos como criminales, pues digo, la realidad es que no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, vamos a pensar que yo quiero secuestrar. Entonces, yo voy y empiezo a comprar soga, empiezo a comprar cinta, empiezo a ver qué lugar voy a utilizar y empiezo a visualizar así las cosas. Si alguien ahorita, por ejemplo, yo voy en mi coche y precisamente hay elementos de tránsito y me paran y me dicen, ¿saben qué, señorita? Bájese porque voy a revisar su vehículo. Ajá. Y encuentran soga, y encuentran cinta, y encuentran, hay una serie de cosas. ¿Va a haber problema? Pues claro que no, porque pues esos actos por sí solos pues no generan ninguna conducta delictiva. ¿Para qué los voy a ocupar? Ah, pues para hacer unas cosas en mi casa. Pues, ¿dónde está el problema? No hay ningún detalle ahí. Sin en cambio, para mí como futuro delincuente, el que voy a cometer la conducta, pues para mí sí es una ideación. O sea, yo ya voy preparando, yo ya voy generando los actos necesarios en elementos, en aditamentos para cometer la conducta, ¿no? Pero hasta ahí todavía no hay ninguna situación propiamente que me pueda generar alguna consecuencia jurídica. Y en el caso de la ejecución, ya la ejecución es cuando tal, ya realizamos los actos que ya le van a dar este origen o esta materialización a la conducta delictiva.
En este caso, la ejecución no siempre se termina. Eso es muy importante que lo sepamos. Puede consumarse, claro, o sea, sí se puede llevar a cabo el delito, pero también se pueden quedar en la parte de la tentativa, que por ciertas causas, a veces no ajenas a mi voluntad, la conducta no suceda o los efectos no se produzcan. Aún así, yo haya hecho todo por ejecutar el delito. ¿Sí? Y acá vamos a hablar de una figura muy importante porque está dentro del código, que es la parte de las tentativas. ¿Sí? Entonces, bueno, eso lo vamos a comentar la siguiente clase ya con un poquito más de detenimiento. Les voy a pedir por favor que investiguen qué es la tentativa, clases de tentativa y su fundamentación legal, o sea, dónde encuentran los fundamentos legales de tentativa. Si lo quieren hacer en el Código de Veracruz, no tengo ningún problema. Si lo quieren manejar con el Código Federal, tampoco hay ningún problema. Solamente esas 3 cosas de tentativa. ¿Qué es? ¿Cuáles son sus tipos? ¿Y en qué fundamentos legales los encontramos? Ya en la siguiente clase vamos a platicar de la tentativa. Entonces, en semana 7 les aperturo el espacio de los porquis, en semana 8 su examen y en semana 9 quedaría la parte de tentativa, ¿sí? Para que no haya confusiones. De todos modos, cualquier duda o pregunta, pues bueno, ya se los agradecería que me lo hicieran saber y comentarles, yo les estaré, ya saben, la fecha de su examen, la hora, la forma y demás. No va a haber ningún problema, porque si hacen examen el jueves, yo voy a hacer todo lo posible por entregarles de manera personal en la clase del día viernes sí, yo creo que en la clase del viernes, en la del jueves no creo que me dé tiempo de manera inmediata, entonces el viernes yo les entregaría de manera personal sus calificaciones. Igual, si me llegan a gestionar el acta, bueno, porque llegue a gestionar el acta, ya yo con su jefe de grupo le hago el comentario si detecto que hay alguien con algún problema, ¿no? En este caso, contable o de servicios escolares y demás, yo ya se lo hago saber previo al examen, ¿sí? Y bueno, pues les voy a hacer su pase de lista para que ya puedan salir. Almora Reboredo, Ángel Roberto. Presente. Sí. Castán Suárez, Denise Isabel. ¿Denise no está? García Hernández, Tylee Paulette. Ok, Guzmán Zamudio, Luis Rubén, Hernández Cumplido, Oscar Edgar. Presente. Hernández Santiago, Pedro Pablo. Pedro, no está Pedro. Bueno. López Cruz, Víctor Martín. Presente, Lick. Y Neri González, Laura Isabel. Presente. Laura, ok. Ramírez Torres, Jesús Enrique. Presente. Robles Padilla, Sebastián. Avisó que no tiene internet, Lick, por lo mismo de la lluvia y eso. De la lluvia, ok. Rodríguez Gómez, Esli Janín. Salas Alejandre, Dana Ailén. Presente. Ahí está Esli y ahí está Dana. Cides Cupil, Daniel. Y Presente. Torres Sánchez, Valeria. Valeria. Presente. Ok, Valeria, ok, Daniel, perfecto. Bueno, entonces hasta acá nosotros cerramos, les había comentado el día de ayer, nosotros cerramos con exactamente 8 sesiones. En el caso, por favor, si alguien tiene o me ha comentado cualquier cosa, los que tienen más faltas es Ángel, bueno, Rubén, pero creo que Rubén ya no viene. Pedro, por favor, coméntenle a Pedro que tiene como 6 faltas, entonces técnicamente él no puede hacer examen, ya definitivo. Isabel, sí, porque a duras penas, porque le faltó una. Jesús Enrique, también tienes 3. No. Y Daniel, también tienes como 4. 1, 2, 3, ajá, como 4, por favor. Para que lo chequen y cualquier cosa me avisen y no tengan ningún problema para presentar su examen el día jueves, por favor. Bueno, cuídense mucho y que tengan un excelente fin de semana. Gracias, Lick. Igualmente, Gracias Lick. a Hasta luego. ustedes. Cuídense mucho, hasta luego.